Franco Albarracín es investigador del CEDIF, pero también es analista en temas de derechos humanos, por lo tanto es la persona con la que en esta oportunidad queremos conversar. Franco, muy buenos días, bienvenido a la ANF. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Franco, hay mucha información respecto al sistema interamericano, hay una confusión entre lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos escenarios diferentes. Es el sistema interamericano sin lugar a dudas. Si podrías puntualizarnos la comisión, el rol de la comisión, donde llega primero estos casos de peticionarios sobre un determinado proceso de vulneración de derechos que no han sido asistidos en un estado determinado. Con todo gusto. Bueno, el sistema hay que diferenciar primero, para entender el rol de la Comisión Interamericana, cuáles son los sistemas en los cuales Bolivia depende, que tienen, podríamos llamar, jurisdicción en el territorio boliviano. Este es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que es el de Naciones Unidas, de este podemos hablar en otra ocasión, y el Sistema Interamericano, del cual nos vamos a ocupar ahora. El Sistema Interamericano está compuesto por dos instancias, órganos muy importantes. Y me refiero al Sistema Interamericano en materia de derechos humanos, porque si hablamos de la Organización de Estados Americanos, hablamos de la Asamblea General de Naciones Unidas, bueno, hay muchas instancias, pero hablemos del Sistema Interamericano en materia de derechos humanos, que efectivamente forman parte de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Tenemos dos principales entidades autónomas, y eso es muy importante recalcar, porque no es que la Comisión o la Corte dependen del secretario Almagro, son entidades autónomas. Entonces tenemos dos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante aclarar esto porque muchas instancias incluso las confunden, incluso llaman CIDH a la Corte IDH, a la Corte Interamericana, entonces es importante hacer esa distinción, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington. Esta ha sido creada un poquito después de la firma de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Entonces es una instancia muy antigua, entre las más antiguas de derechos humanos del mundo. Esta se crea el año 59, poco después de la aprobación de la Carta de la OEA. Entonces es una instancia que nace junto a la Organización de Estados Americanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nace después, con la firme ratificación y aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, y esto es muy importante, la Comisión es previa a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces la Corte nace con la Convención Americana de Derechos Humanos y entra en funcionamiento el año 79, o sea, después de la Comisión, ¿no? ¿Cuál es el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué rol la distingue de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene tres funciones principales. La primera es la de recibir peticiones de casos, es decir, si una persona se le han vulnerado sus derechos que están reconocidos por los instrumentos firmados y ratificados del sistema interamericano, principalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues tienen la posibilidad de presentar le llamamos petición, que es una denuncia, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera función que tiene la Comisión Interamericana. Esta función de presentar una denuncia directamente no la tiene la Corte Interamericana. O sea, no puede ir uno directo a la Corte, tiene que ir a la Comisión. Por eso escuchamos frecuentemente en senadores, diputados, asambleístas o políticos decir, vamos a denunciar ante la Corte Interamericana. No, eso es imposible. Uno no puede de manera individual, con un grupo, con una organización, denunciar directamente ante la Corte Interamericana. Entonces, la Comisión tiene esa función de recibir denuncias, de recibir peticiones. Esa es su función cuasi jurisdiccional, ¿no? Y en esto lo voy a explicar. Esta función cuasi jurisdiccional o cuasi judicial la voy a explicar más tarde, porque sobre todo al momento de aclarar sobre la obligatoriedad de sus resoluciones, ¿no? O vinculatoriedad. La segunda función es la de monitoreo.
Y esa la vemos muy frecuente, o sea, cuando vemos que la Comisión Interamericana saca un tweet o saca un comunicado o se pronuncia algún relator sobre un tema en específico, es su función de monitoreo. Está observando qué es lo que pasa en la región, si hay graves vulneraciones de derechos humanos, si hubo un asesinato de un defensor, si hubo contaminación de un lugar, de un territorio indígena, etc. Emiten sus pronunciamientos o sacan un comunicado en un tweet. Y esos comunicados, esos pronunciamientos realmente son de carácter recomendatorio. Ahí sí el Estado no tiene la obligación. Pero si te das cuenta, tiene una visibilidad que puede generar cierta presión política, ¿no? Y su tercera función, su tercer trabajo está relacionado con líneas prioritarias y temáticas en materia de derechos humanos. ¿A qué voy con esta tercera función? Es que ellos deben investigar, monitorear determinadas temáticas en materia de derechos humanos, sobre todo relacionados con poblaciones vulnerables. ¿A qué me refiero? Esta tercera función de la Comisión Interamericana permite a la CIDH de que se constituya, por ejemplo, en relatorías. Los comisionados, que son 7, es la composición de la Comisión Interamericana, 7 comisionados elegidos por la Asamblea General de la organización, de la OEA. Se reparten relatorías país, es decir, cada comisionado tiene a su cargo determinados países, pero se reparten también relatorías, divisiones temáticas. Hay un relator sobre los derechos de los defensores, otro sobre los derechos de los pueblos indígenas, otro sobre... Hay una relatoría específica que no está a cargo de un comisionado, pero dada su importancia, se le ha dado esta función a un experto específico, un relator. Que es el de libertad de expresión, y lo propio con la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y a partir de esta función, de esta tercera función, es que la CIDH, por ejemplo, saca informes temáticos, por ejemplo, situación de defensores de derechos humanos en Colombia. Es un tema temático, involucra un país, o puede ser un tema temático en la región. Situación de los pueblos indígenas en la Panamazonía, que es un informe muy interesante. Esas son las tres funciones de la Comisión Interamericana. De manera muy rápida, quiero compararla con las funciones de la Corte Interamericana, para evitar la confusión. Perfecto. Y un poco cerrar este tema sobre la Comisión y la Corte Interamericana. Las funciones que tiene la Corte Interamericana son diferentes. La primera es recibir también casos contenciosos. Y esta es la función ya que tiene jurisdiccional la Corte. La Corte tiene una función jurisdiccional entera. Es un tribunal compuesta por 7 jueces cuyas sentencias tienen un valor jurisdiccional, vinculante, contencioso, pero además genera jurisprudencia regional. Entonces, la Corte Interamericana es el máximo intérprete de los tratados interamericanos, de la Convención Americana. Lo que el Tribunal Constitucional es para la Constitución de cada país, en el caso de Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Corte es para la Convención, para la región. ¿No? Incluso de acuerdo a la línea constitucional de nuestro Tribunal Constitucional, las sentencias de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se las puede aplicar como referentes interpretativos constitucionales. Perfecto. Una sentencia constitucional tiene el mismo valor que una sentencia de la Corte Interamericana. Además es un parágrafo, ¿no? Claro, entra en nuestro llamado bloque de constitucionalidad. Es la primera función de la Corte, pero estos casos los recibe únicamente de la Comisión Interamericana. Es el conducto. Es el conducto que le voy a explicar a continuación. El segundo rol de la Corte Interamericana es su rol interpretativo, consultivo en realidad. ¿A qué me refiero con esto? Y esto solo puede ser remitido por determinadas instancias, entre estas los determinados sujetos internacionales, entre estos el Estado y por ejemplo también la propia Comisión Interamericana. ¿A qué me refiero con esta función consultiva? Si un Estado o hay una confusión sobre el alcance de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la interpretación de un derecho en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado tiene la posibilidad de consultar a la Corte Interamericana. Le dice, mire, ¿cuál es el alcance de este derecho? Y la Corte Interamericana le va a responder al Estado y va a decir, este es el alcance y este derecho significa lo siguiente. Y esto lo llamamos opiniones consultivas. Lo que pasó con el caso reciente de la reelección, cuando Colombia presenta. Exactamente. Colombia presenta, le dice la Corte, es un derecho humano la reelección indefinida, y la Corte le dice no, para nada.
Y estas opiniones consultivas tienen el mismo valor de la jurisprudencia interamericana. Es vinculante para toda la región y genera jurisprudencia. Esa opinión consultiva relacionada con la reelección indefinida, por ejemplo, entra dentro de nuestra interpretación constitucional. ¿Me entiendes? Y su tercera función es la de otorgar medidas provisionales. Como cautelares. Sí, exactamente. Una función parecida tiene la Comisión Interamericana, forma parte de sus funciones de recibir denuncias, que también puede recibir solicitudes de medidas cautelares. Entonces estas son las funciones y ahí es donde podemos diferenciar la Comisión de la Corte Interamericana. Incluso la Corte Interamericana no tiene jurisdicción en todos los estados de la región, de las Américas. Hay estados como Estados Unidos, Canadá, que no han firmado y ratificado la Comisión Americana. Entonces la Corte Interamericana no tiene jurisdicción sobre estos estados. Pero la Comisión Interamericana sí tiene, porque Estados Unidos y Canadá sí han firmado la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, hay las diferenciaciones que podemos tener entre la Comisión y la Corte. Ahora, ¿cómo funciona el conducto regular de una denuncia ante la Porque nos vamos a quedar en un solo temita de todo lo que nos has comentado, porque es hartísimo, ¿no? Claro. Es en la primera función que tiene la comisión, ¿no? Exactamente. Que es el rol peticionario, que es de la denuncia. Exactamente. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el conducto? ¿Cómo funciona? Ya hemos aclarado que cualquier persona puede presentar ante una vulneración a sus derechos que están reconocidos por un tratado interamericano firmado y ratificado. En el caso de Bolivia, firmado y ratificado por Bolivia. Cualquiera de nosotros, cumpliendo con los requisitos previos, entre estos, por ejemplo, el agotamiento de recursos internos, que yo haya seguido un conducto regular de intentar a nivel interno que se resguarden, protejan mis derechos, presentando un proceso interno, administrativo, un amparo constitucional o una acción de libertad, cumpliendo con estos requisitos de agotamiento de recursos internos y otros requisitos básicos que no los voy a desarrollar porque son relativamente largos. Presento mi petición. Pero es importante que se agote la instancia interna, todas las instancias. Sí. Salvo algunas excepciones. Ya. Que corre riesgo en la vida del peticionario. Que no existan estos recursos. Que no existan estos recursos o que yo estaba en una situación imposibilitado de acudir, como situación de privados de libertad que están aislados y no tienen contacto con nadie. Esto ocurre, por ejemplo, en Nicaragua o en El Salvador, ¿no? Entonces, pero lo importante aquí es que uno evidentemente puede acudir directamente a la CIDH, pero no se puede olvidar que tiene que cumplir con determinados requisitos, ¿no? Agotamiento de recursos internos son uno de ellos, ¿no? Entonces, uno acude ante la Comisión Interamericana, presenta su petición. ¿Qué es lo que ocurre? Hay tres etapas en la CIDH, en la petición. Hay tres etapas. La primera es la etapa de estudio. Este es muy interesante porque desde el año 2016 se ha ido preparando y se lo ha ido ejecutando en el 2018 esto. Antes le llamábamos nosotros esa etapa de estudio de la zona gris. ¿Por qué? Porque nuestros casos se quedaban ahí años. Yo tenía un caso que se ha quedado incluso ahí casi 8 años. Entonces la etapa de estudio era la zona gris, donde se quedaban años, los casos dormían, justamente por la inmensa carga procesal que tenía y que tiene aún la Comisión Interamericana. Más o menos durante los últimos años lo que hizo la Comisión es aprobar algunas resoluciones que han permitido reducir de manera muy efectiva este plazo. Y aún eso sigue siendo un poco largo. Claro, pero ahora, por ejemplo, en un caso reciente que tuve, la etapa de estudio se ha reducido a 1 año o incluso a meses. Si el caso no es muy complejo y realmente se evidencia que tú no has cumplido con los requisitos, te pueden responder incluso en 2 meses o en 3 meses. Si el caso es relativamente complejo, puede alargarse un poco más, pero se ha reducido mucho y esto es un logro que hay que reconocer a la Comisión Interamericana. Pero es la primera etapa, la de estudio, donde la Comisión Interamericana hace una revisión inicial. Expertos de la CIDH observan si se cumple con los requisitos y si los aspectos de forma están adecuados correctamente conforme a la Convención y el reglamento, y da una pequeña revisión al fondo. Ve si realmente es un caso que podría
en llegar a la etapa de Otra fondo, instancia. ¿no? Ajá. Pasa la etapa inicial, le notifican a la parte víctima y al Estado de que han entrado en un proceso y entramos en la parte de admisibilidad. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, en ese momento, la CIDH le comunica al Estado, le dice, mire, Estado, han presentado una denuncia en contra de usted por este tema, le notifica y le otorga un plazo de 3 meses. El Estado ahí tiene que revisar los aspectos de admisibilidad. ¿Qué significa esto? Que revisa los aspectos de forma. Si realmente la víctima ha cumplido con los requisitos previos, si ha agotado las instancias, si estas instancias eran las adecuadas, las correctas, porque no, por ejemplo, yo no estoy agotando una instancia si presento una denuncia a la Asamblea de Derechos Humanos por un caso, o si he presentado a la Defensoría del Pueblo. No, tiene que ser un recurso obligatorio que te haya permitido resguardar tu derecho o la promoción. Jurisdiccionales, ¿no? Exacto. No siempre jurisdiccionales. O constitucionales. Le llamamos los recursos idóneos. Oh, ya. El que te iba a permitir realmente que se protejan tus derechos a nivel interno, ¿no? Entonces, en esta parte se ven los aspectos de forma y le pasa al Estado para que el Estado en 3 meses pueda responder. El Estado puede pedir una prórroga de 1 mes, es decir, un total de 4 meses. De ahí le devuelve a la CIDH. La CIDH le devuelve a la víctima y corre el mismo plazo. Se recomienda a la víctima en esa etapa porque 3 meses hasta 4 es harto. E incluso en la práctica, la CIDH le otorga esos plazos al Estado, pero se demora mucho más en la parte de la notificación. Se demora muchísimo, hasta años. La notificación no incluye dentro de los 3 meses. Claro, no incluye. Es decir, ya ha puesto su firma, digamos, el comisionado, el relator, se ha investigado, ya está el caso para pasar a la víctima, pero en ese transcurso, en ese traslado, es donde la CIDH aprovecha, debido a su carga procesal, de tomarse su tiempo. Ya. Entonces, es recomendable que la víctima no alargue el plazo, ¿no? Y responda lo más pronto posible. Pero tiene esa posibilidad de replicar lo que el Estado ha expuesto. Después de este proceso, la CIDH ya recibe las posiciones de ambas partes y dice, voy a emitir una decisión. Y ahí emite un informe de admisibilidad. Ya. Ojo que el informe de admisibilidad, si bien se especifica, se refiere principalmente a los aspectos de forma, hace un adelanto al fondo. Es decir, hace un criterio previo, inicial, sobre una posible vulneración a los derechos humanos. Y eso es muy importante, porque eso significa que la CIDH ya desde el principio ha ido viendo si realmente se han vulnerado o no derechos humanos. O sea, como que da una pista. Incluso en la parte inicial, en la de revisión, ya da una pista, en la de admisibilidad comienza a adentrarse más en el caso, el centro es la forma, pero ya se adentra en el caso. De ahí pasamos al informe de fondo. Se emite un informe de admisibilidad y ahí pasamos a la etapa de fondo, no al informe de fondo, perdón, a la etapa de fondo. Etapa, no es el informe. No es el informe, sino la etapa de fondo. Entonces, el Estado nuevamente es notificado con el informe de admisibilidad, estamos en la etapa de fondo y tiene un plazo de 4 meses para responder. El Estado. Sobre el fondo. Ya. Prorrogables hasta 6 meses. Responde, corre en traslado nuevamente a la víctima tiene el mismo plazo para responder, se recomienda que la víctima responda en un día, o incluso se adhiera a lo que ya dijo antes, porque no le conviene a la víctima que corra tanto tiempo, al Estado sí. Entonces, y pasa lo mismo, igual, puede estar ya el informe de fondo, pero la notificación se hizo después por la carga procesal que tiene la CIDH, pero entre comillas ha cumplido con los plazos. La etapa de fondo es la más importante, porque si te das cuenta estamos en un proceso contradictorio, es decir, ¿qué contradictorio? Donde el Estado y la víctima exponen su posición, presentan pruebas, memoriales, videos, fotos, testimonios. Eso es un proceso internacional. Analiza eso la CIDH durante años y emite un criterio final. Y ahí se determina en la parte de fondo si se ha emitido, si se ha vulnerado o no se han vulnerado derechos. ¿Qué pasa aquí? La Comisión Interamericana, después de resolver estas disposiciones, emite un informe de fondo preliminar. ¿Ya? Emite un informe de fondo preliminar, lo llamamos artículo 50, informe artículo 50.
Entonces, en esta etapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya emitió una decisión. Ojo que este informe de fondo preliminar es confidencial. En esta etapa, la Comisión Interamericana ya ha emitido una decisión final. Sobre todo está expresada en la parte de conclusiones y recomendaciones del informe. Y le dice al Estado: usted ha vulnerado derechos humanos, repare de la siguiente manera. El Estado tiene un plazo de 3 meses, una vez recibido este informe, para cumplir. La Comisión entiende que ese plazo es muy poco real, es muy difícil que pueda materializarse una reparación en los 3 meses. Entonces, en la práctica, la CIDH es muy abierta para que el Estado solicite prórrogas. Entonces, pero el Estado tiene que pedir. Tiene que pedir. Entonces, faltando poco de que se cumplen los 3 meses, el Estado puede decir: mire, necesito otros 3 meses. Y así pueden pasar años. Yo tenía un caso... ¿puede pedir mucho tiempo el Estado? Puede pedir mucho tiempo. Y a veces se puede alargar demasiado, sobre todo si la víctima no presiona. Yo tenía un caso del Ecuador que incluso el Estado no había cumplido en 8 años. Entonces, pero la víctima se había descuidado también. Entonces, es importante que la víctima presione. E incluso en esta etapa del informe preliminar, la CIDH va consultando a la víctima. Le dice: mire, quiere que si el Estado no cumple, remitamos el caso ante la Corte Interamericana, o quiere que el caso se quede aquí con la CIDH, porque tal vez la víctima ya ha conseguido un acercamiento con el Estado, o capaz... Porque en medio puede haber una resolución amistosa también. Claro que sí, en toda la etapa puede haber una resolución amistosa, pero casi siempre el acuerdo ocurre en esta etapa, en la del informe de fondo preliminar. En varios casos, por ejemplo, en el caso de Raúl García Linera y Álvaro García Linera, ocurrió ellos no les convenía, por ejemplo, ir hasta la corte. Ellos podían tener la resolución en pleno proceso, porque tenían un acercamiento con el Estado. Entonces, esta etapa del informe de fondo preliminar es muy importante que sea confidencial, porque le permite al Estado tener un cierto criterio abierto para llegar a un acuerdo con la víctima. Así, cuando ya llegan a un acuerdo y el informe de fondo se publique, la CIDH va a publicar el informe de fondo, va a anunciar el informe de fondo, pero con al mismo tiempo anunciando que el Estado ha cumplido con las recomendaciones. ¿Qué ocurre si el Estado no cumple en el plazo otorgado? ¿Qué ocurre si el Estado ha dado todas las señales para no cumplir con las recomendaciones de la CIDH? En el caso boliviano, en el caso del Hotel Las Américas, el Estado está dando todas las señales de que no va a cumplir con las resoluciones, por el solo hecho de decir que las recomendaciones de la CIDH no son obligatorias. Entonces, ¿qué ocurre? La CIDH puede emitir un informe de fondo artículo 51 para cerrar el caso, o puede remitir el informe artículo 50 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya para que pase la jurisdicción de la Corte. Y ahí entramos, no voy a desarrollarlo porque es un proceso muy similar, pero ahí entramos ya ante la Corte Interamericana. Franco, el informe al que nos estamos refiriendo, se supone que ha sido emitido o aprobado en diciembre del año pasado, del 2021, ¿no? Entonces sigue en confidencialidad, es porque desde ese momento tenía 3 meses el Estado, ¿no es cierto? Como tú dices, no siempre se puede cumplir. El Estado ha debido pedir una prórroga, me imagino. Mientras este tiempo dure, tiene que estar en confidencialidad. Hay que tomar en cuenta algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, el informe de fondo debe tener una fecha específica, que ya se ha hecho viral el informe de fondo, lo hemos podido observar. Hay que tomar en cuenta lo que te he mencionado. Si bien la comisión exige cumplimiento de unos plazos, la notificación puede darse después. Entonces, eso es muy importante. Evidentemente, por lo que ha afirmado el procurador Wilfredo Chávez, no sabemos exactamente cuándo les habrá notificado, pero sí podemos deducir que les han notificado hace varios meses.
Desde que les han notificado, en este caso específico, el Estado boliviano tenía 3 meses. Si la comisión no ha remitido aún el caso ante la Corte Interamericana, es porque el Estado ha tenido que pedir las pruebas. Necesariamente. Necesariamente ha tenido. Claro, es importante, o sería importante obviamente entonces conocer la fecha de notificación al Estado. Exactamente, porque una cosa es la fecha en la que se aprobó el informe en la comisión y otra cosa es la fecha en la que se le ha notificado al Estado, ni siquiera en la que se ha notificado a la víctima, sino en la que se ha notificado al Estado. Y toda esta etapa efectivamente es una etapa de confidencialidad. No es un crimen haber difundido el informe, pero sí nos da una señal de algo la difusión del informe, que no va a haber un acuerdo entre Estado y víctima. Porque justamente ese es el acuerdo, y esa es la importancia de la confidencialidad. Tienes un margen de negociación con el Estado para que no se difunda públicamente que has cometido ejecuciones extrajudiciales. Y si se va a difundir, que por lo menos se difunda junto con las reparaciones que tú ya has cumplido. Entonces el hecho de que se haya difundido el informe, ya sea de parte de la víctima o de parte del Estado o de alguna sección del Estado, no significa una cosa muy concreta, que el caso va a pasar sí o sí ante la Corte Interamericana, porque es imposible que haya un acuerdo entre las víctimas en esta etapa. Por el discurso estamos viendo que el Estado no ha avanzado en la reparación, es más, insiste en que no hubo ejecuciones extrajudiciales, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Sí, eso es importante aclarar. Y por eso he explicado en un principio las funciones y el trabajo de la Comisión Interamericana. Hay que diferenciar entre la función de peticiones de casos con la función de monitoreo. Por ejemplo, cuando ocurrió los conflictos del 2019 y la CIDH vino a Bolivia, no el GIEI, sino la CIDH, con Pablo Abrao. Con Pablo Abrao, sí. Y sacó un comunicado. Esa era parte de su función de monitoreo. La CIDH ha hecho una evaluación, llamémosle rápida, no muy precisa de la situación en Bolivia. A ese comunicado que emitió en ese momento la CIDH, uno sí puede cuestionarlo. ¿Por qué? Porque han venido durante unos cuantos días, han revisado, han hecho una primera impresión y en base a eso han sacado un criterio que sí puede ser cuestionable, porque no han realizado una investigación profunda de años. La función de las peticiones de la Comisión Interamericana, por eso la función de monitoreo no es obligatoria, y por eso la de petición sí, porque durante años la Comisión ha recibido pruebas, ha investigado, ha recibido testimonios, ha recibido videos, ha recibido peritajes, de repente a solicitud de las víctimas ha hecho un peritaje alternativo. Han ocurrido años de un proceso contradictorio. Entonces su decisión no está basada en una simple perspectiva de unos días, sino está basada en un proceso contradictorio con pruebas, en un análisis muy profundo no solo del caso, de las pruebas, de los informes, sino del estándar internacional en materia de derechos humanos. Entonces cuando dicen que es un informe falso o que poco preciso, antojadizo, eso no es correcto, es completamente, yo diría, falso y que trata de darle cierta, dar la impresión de que estos informes no son rigurosos, pero es todo lo contrario, sí son muy rigurosos porque representan y es el resultado de investigaciones de muchos años de parte de la Comisión Interamericana. Franco, una cosita. Si el Estado, vamos a hablar solamente como hipótesis, porque no tenemos certeza de fechas, etcétera, hubiera pedido una ampliación para cumplir sus recomendaciones y que pueden seguir en vigencia, pone un tiempo, pero el Estado dice, deme un año más o deme 2 años, porque, bueno, también la víctima, dices tú, que puede presionar y puede pedir la víctima en este proceso, si el Estado no cumple y pide plazos, puede pedir la víctima decir, quiero que se remita a la Corte. Lo primero que hace la comisión al momento de notificar a la víctima con el informe de fondo preliminar es decirle, ¿usted quisiera que este caso se remita ante la Corte Interamericana? Y la víctima dice sí o no, por la misma razón que te he explicado, ¿no? Porque
puede ser que no quiera que se limite porque tenemos que tomar en cuenta que ante la Corte aún van a pasar tal vez de 3 a 4 años de otro proceso. Entonces, eso pues sería muy desgastante para la víctima, sobre todo si hay un acercamiento con el Estado. Pero el Estado al momento de pedir las prórrogas tiene que indicar el plazo de las prórrogas. Ah, ya, perfecto. Ya. Ahora, lo otro, ¿qué representa el tema de que este informe preliminar es vinculante, no es vinculante? El procurador decía que no es vinculante, es decir, que no obliga. ¿Cómo es esto, Franco? En materia internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, es recomendable no reducir las resoluciones de estas instancias en que es vinculante o no es vinculante, o si es obligatoria o no es obligatoria. Porque en la práctica, por ejemplo, si la Corte Internacional de la Haya o la Corte Penal Internacional emite un dictamen en contra de una persona, o en el caso de la Haya, en contra de un Estado, no es que va a venir la policía de la Haya a arrestar al presidente porque no ha cumplido. Habrán sanciones internacionales, pero no tienen la misma fuerza coercitiva que tiene un juez, por ejemplo, de ordenar a la policía que arresten porque no se cumplió con una sentencia, con un amparo constitucional, ¿no? Entonces, no es correcto reducir el debate a si es vinculante o no es vinculante. Yo diría que hay grados en el campo internacional en materia de derechos humanos, hay grados de obligatoriedad o hay grados de vinculancia, ¿no? Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ser una entidad jurisdiccional, judicial, yo creo que no hay cuestión sobre el poder vinculante que tiene, sobre la obligatoriedad. Únicamente los estados autoritarios y dictatoriales han cuestionado esta obligatoriedad de la Corte. Me refiero a Nicaragua. Por ejemplo, la Corte emitió medidas provisionales a favor de personas en Nicaragua y solo Nicaragua es capaz de cuestionar, o igual Venezuela, ¿no? O sea, solo realmente estados dictatoriales o muy autoritarios tienen el valor de cuestionar las sentencias o desconocer de la Corte. En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podríamos decir que, ojo, la Comisión es una entidad cuasi jurisdiccional, no es jurisdiccional. ¿Qué significa que sea cuasi jurisdiccional? Que tiene un grado que también es política. Eso tiene sus cosas positivas como tiene sus cosas negativas. Las negativas es justamente porque ante una resolución de la Comisión hay estados que llegan a cuestionar la vinculatoriedad de sus decisiones. Lo positivo es que la CIDH tiene esa posibilidad de, ante una situación de derechos humanos, no entrar a un proceso, sino emitir un criterio a través de un tweet o un comunicado, y eso a veces sirve de mucho. La Corte Interamericana no puede hacer eso, no puede emitir un criterio específico por un caso que no se ha sometido a su jurisdicción, ¿no? Porque puede llegar a un... Claro, entonces esa función cuasi jurisdiccional tiene los aspectos positivos y los aspectos negativos. Pero ¿cuál es el valor jurídico que tiene este informe de fondo, una resolución que pasó por todo un proceso entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo lo califico o lo calificamos frecuentemente como observancias obligatorias. ¿Qué significa esto? Que si bien no tiene la misma fuerza jurisdiccional de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tiene la misma fuerza vinculante, tiene una función, tiene una fuerza vinculante menor. Es una observancia obligatoria que, si bien el Estado tiene la obligación de cumplirla, pero su incumplimiento no genera responsabilidad internacional para el Estado. ¿Ah? Pero eso no quita que el Estado no deba cumplirla por las siguientes razones. Primero, lo que llamamos en materia internacional el cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales, o el pacta sunt servanda. Un Estado, al momento de firmar y ratificar un tratado internacional, sobre todo si es en materia de derechos humanos, en el caso boliviano los tratados en materia de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad y en algunos casos se los aplica con preferencia incluso a la propia Constitución. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado internacional de derechos humanos.
Y al momento de firmar y ratificar, el Estado se compromete a cumplirlo de buena fe. Está cediendo su soberanía el Estado. Le está diciendo, oiga, si yo no cumplo, el órgano supervisor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede sancionar. El Estado se ha comprometido. Si el Estado boliviano ya no quería, porque evidentemente esto lo ha hecho otro gobierno, si el gobierno boliviano no quería que la Comisión no siga sancionando por incumplir la Convención Americana, si el Estado boliviano no quería ya someterse a la jurisdicción de la Comisión Interamericana, tenía y tiene la posibilidad de denunciar el tratado, es decir, retirarse, pero no lo ha hecho. Entonces, tiene la obligación de cumplir el Tratado Internacional de Buena Fe. ¿Y qué significa cumplirlo de buena fe? Que también se somete a la jurisdicción de la CIDH, y si la CIDH quiere sancionar al Estado, pues el Estado tiene que cumplir con sus sanciones. Eso en primer lugar porque estas resoluciones de la CIDH son de carácter obligatorio. En segundo lugar, hay precedentes ya jurisprudenciales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos aclaran sobre el valor de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos dice la Corte? La Corte en su jurisprudencia, tanto en opiniones consultivas como en casos contenciosos que han llegado a su jurisdicción, nos dice lo siguiente: efectivamente, si bien las resoluciones de la CIDH no tienen una fuerza vinculatoria similar a las sentencias de la Corte, porque no es una instancia jurisdiccional, sino cuasi jurisdiccional, el Estado sí está obligado a hacer los máximos esfuerzos, hacer todo el esfuerzo posible para cumplir con las recomendaciones de la CIDH. ¿Qué significa hacer todo el esfuerzo posible? Ahí sí estamos hablando de un grado de obligación. La Corte no le dice el Estado tiene la posibilidad de no cumplir, o el Estado si quiere cumple o no cumple. Opciones. Claro, la Corte en su jurisprudencia dice en relación a las resoluciones de las CIDH emergentes de estos procesos, de los informes de fondo, tienen que hacer todo el esfuerzo posible, y lo dice textual, todo el esfuerzo posible para cumplir. Entonces ahí la Corte Interamericana nos da una aclaración muy importante, que si bien no son vinculantes como sus sentencias, sí tienen un grado de obligatoriedad. Entonces yo creo que hay que tomar eso muy en cuenta, algo muy concreto. En el Sistema Universal de Naciones Unidas tenemos instancias también que son vinculantes. El Estado boliviano, por ejemplo, ha firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Quién supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Uno puede presentar una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La recomendación o la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene el mismo valor que una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si el Estado no quiere que estos comités de Naciones Unidas o que la CIDH se someten temas internos, entonces que se retire de los tratados internacionales. Entonces, a mí me gusta... Aunque eso tiene una connotancia muy negativa. Tiene un para el impacto Estado, internacional, ¿no?, muy fuerte. Y eso puede aislar al Estado y que esté en una situación muy complicada como la de Nicaragua, Venezuela o Cuba. Y eso es ya muy complicado, incluso en términos económicos. Algo quiero resaltar que me parece muy importante, porque entiendo que muchas veces la gente no logra entender a cabalidad qué significa vinculante, etcétera. A mí me gusta comparar las resoluciones de la CIDH y la Corte Interamericana con lo siguiente. Si tenemos un poco de confusión en entender cuál es el grado de obligatoriedad de ambas resoluciones, tratemos de compararlo con algunas resoluciones a nivel interno, por ejemplo, de un juez o un fiscal, o incluso una instancia administrativa. Podemos comparar las sentencias de la Corte Interamericana, sentencias jurisdiccionales, con una sentencia de un juez aquí. De un juez al momento de presentar, por ejemplo, un amparo constitucional. Una sentencia del juez es obligatoria. ¿Y con qué podemos comparar las resoluciones de la CIDH? Tal vez con una resolución de un fiscal o una resolución de una instancia administrativa, que son de cumplimiento obligatorio en un proceso administrativo. O sea, no es que yo, por el hecho de que no sea un juez, no voy a cumplirlo.
pero sí, es una instancia administrativa. Yo he entrado en un proceso administrativo y esta autoridad administrativa ha emitido una decisión final que es de cumplimiento obligatorio. Evidentemente, esta resolución administrativa o esta decisión del fiscal es inferior a la decisión de un juez. Si el fiscal, por ejemplo, ha determinado que se aprenda a X persona y el juez, al conocer el caso, dice no, tu resolución no es correcta, prevalece la decisión del juez. Lo propio con la Comisión Interamericana y con la Corte Interamericana. Pero como te puedes dar cuenta, igual aquí a nivel interno hay grados de vinculatoriedad entre las decisiones. Lo mismo pasa entre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. No es que uno es vinculante o no es vinculante, sino son grados de vinculatoriedad, donde la máxima vinculatoriedad la tiene la Corte Interamericana. Pero las resoluciones de la CIDH son también obligatorias. No como las de la Corte, pero son también obligatorias. Y claro, son una obligación hasta moral, ¿no?, del Estado. Yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, cumplir ante una comunidad que ha suscrito además un convenio y que tienes, digamos, la obligación moral de cumplir. Claro. Nosotros hemos explotado mucho el conocimiento de Franco Albarracín. Yo te agradezco muchísimo, nos queda clarísimo que estos informes tienen un carácter obligatorio, ¿no? Claro. De diferentes maneras, si es posible entender en ese ámbito, pero tiene un carácter obligatorio. El Estado, imaginaos que estén los plazos todavía, entre comillas, del cumplimiento, pero algo que también nos dice Franco es que esto va a llegar a la Corte, ¿no? Este caso por lo menos va a llegar ineludiblemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero nos parece súper rescatable, Franco, esta ruta que nos has mostrado en la comisión. Ojalá en otra oportunidad podamos hablar de las otras competencias y cómo también es, porque yo creo que es importante, ¿no?, para los ciudadanos que en especial sienten que sus derechos no son respetados en el país, se agotan instancias y sienten que ya no saben pues a dónde acudir, ¿no?, y que hay suficiente solvencia para acudir a una instancia como esta, como estos organismos, pues creo que ayuda mucho orientar en estos temas. Franco, muchísimas gracias por tu tiempo y obviamente siempre estaremos en contacto para mantener informados a la ciudadanía sobre estos temas. No, por el contrario, yo soy el agradecido y claro que sí, sobre estos temas, cuando tengan alguna duda o alguna pregunta o cuando se necesite un criterio un poco más específico, bueno, aquí estoy. Muchísimas gracias. Es Franco Albarracín, él es investigador del CEDIF y también experto en estos temas de materia de derechos humanos. Muchísimas gracias, amigos de la agencia Noticias Fides. Soy Nancy Bacaflor y será hasta la próxima semana.